Y para hablar ahora de lo que acontece en el Senado estadounidense y de otras noticias políticas aquí en Estados Unidos, vamos a Miami. Me acompaña Al Cárdenas, colaborador de CNN y estratega republicano. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Encantado, Ana María, mucho gusto. Bueno, esta propuesta bipartidista no encontró demasiados obstáculos en el Congreso. La presión está ahora en el liderazgo de ambos partidos. Todo parece apuntar en que al final el Senado va a dar luz verde a este proyecto de ley. Sí, bueno, la Cámara nos dio optimismo a muchos que dudábamos que era óptimo el poder conseguir 60 votos en el Senado cuando en la Cámara solo necesitaba uno más del 50%, pero en la Cámara más de 300 miembros del Congreso votaron a favor de esta medida, solo ciento y pico en contra, y los ciento y pico en contra fueron identificados como la parte más de ultraderecha y de ultraizquierda en el Congreso. Así que el Senado, que es más moderado que la Cámara, en mi opinión, debería ser relativamente fácil llegar a 60 votos, pero no sabemos. No sabemos porque al líder demócrata Schumer no se identifica muy favorablemente con los republicanos del Senado, pero dudo, conociendo a algunos de ellos, que no pueda llegar a obtener por lo menos 10, 15 votos republicanos para poder pasar la medida. Así que lo veremos, tal vez mañana tendremos buenas noticias al respecto. Quiero añadir algo que Yoli dijo, que fue de un buen reporte. Primero, para que el pueblo tenga conciencia de lo que estamos hablando, hay una deuda nacional de más de 30 trillones de dólares. La familia norteamericana gana en averaje $70,000 al año. La familia hispana gana menos de eso. Pero la deuda nacional le cuesta pagar en intereses solamente más de $90,000 por familia. O sea que cada familia está pagando supuestamente más por el interés en la deuda de lo que pueda ganar en un año. Y eso lo digo para que el pueblo entienda la magnitud del problema de la deuda nacional que sigue aumentando y aumentando. Así que esto lo único que hace es resolver temporalmente el problema, pero de alguna manera u otra vamos a tener que seriamente lidiar con esto porque nunca en nuestra historia hemos pagado más en deuda por familia de lo que esa familia gana al año. Pero ¿qué Te hacer repito, para que esa deuda no siga creciendo? bueno, eso es una de las conversaciones que se tuvo. Date cuenta que este arreglo que se está llevando a cabo es un arreglo muy pobre en las mentes de muchos. No se aprobó el incremento de la deuda nacional, se suspendió la aprobación, o sea, que ni aprobamos aumentar la deuda nacional. También el acuerdo que hubo fue un acuerdo de disminuir los 800 y pico billones de dólares en deuda, en gastos discrecionarios domésticos y aumentar por 1% al año los gastos presupuestarios militares, que son 800 y pico billones de dólares y los domésticos casi lo mismo. La única manera que si la situación global se va complicando y hacen falta más recursos, vamos a tener que ir a pedir fondos suplementales que exceden ya de por sí entonces el apruebo del aumento de la deuda nacional. Así que vamos a ver dónde eso nos lleva. Hay muchos que están preocupados, inclusive yo, de que estamos hablando de ahorrar solo 2 o 3 billones de dólares al año de la deuda presupuestal y pensamos de que eso no es un esfuerzo serio de lidiar con este problema de enormes magnitudes. Ahora, lo que sí te puedo decir es que esto fue lo mejor que se pudo conseguir para que ambas partes pudieran llegar a un acuerdo y o sea, hace que no, por términos políticos, no había otra alternativa. Lo peor hubiera sido no llegar a un acuerdo, que todavía no estamos ahí por el Senado, porque si ese es el caso, nos desvaloran el crédito del dólar. Eso pasó durante la época de Obama, que nos excedimos de esa fecha. La fecha actual es junio 5, y cuando eso pasó y se disminuyó el crédito de los Estados Unidos mundial, pues aumentó el interés. Y en estos momentos el interés está tan alto que no podemos de ninguna manera Entiendo. sobrepasar esa fecha de junio 5.
Quiero que hablemos ahora, dejemos a un lado el debate en el Senado y hablemos de los precandidatos a la candidatura republicana por la Casa Blanca. Cada vez se unen más nombres a esa lista, pero la carrera por la nominación parece estar centrada, de momento, en dos hombres, el expresidente Donald Trump y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Ha quedado clara, creo, que su rivalidad y la fijación también, creo, del expresidente Trump con DeSantis. Sí, bueno, ya estamos viendo de que esto está tomando mismo más o menos sabor de la campaña presidencial del año 2016, no de la 2020, y también los años previos, cuando John McCain ganó la nominación del Partido Republicano en el 2008 y después Romney en el 2012, habían una docena de candidatos en el Partido Republicano y fueron cambiando los líderes semana por semana de quién estaban en primer lugar hasta que por fin resultaron vencedores McCain y Romney, que era lo más lógico, pero no fue lo más fácil. Ahora llevamos por 7 candidatos republicanos, todos conocidos, el ex gobernador Christie, la ex gobernadora Haley, el senador actual Tim Scott. Tenemos también al ex gobernador Asa Hutchinson, al actual gobernador de la Florida, a Donald Trump. A Donald Trump le conviene, mientras más candidatos haya, mejor, porque se van diluyendo el voto que no es de él. El único que tiene una base real que no se va a mover mucho es Donald Trump, y esa base real va a ser entre 30 a 32, 34%. O sea que mientras que el otro 60% o 60 y pico por ciento se repartan entre 6 o 7 candidatos y todavía no hemos llegado al máximo, eso siempre favorece a Trump. La única diferencia es que esta vez tienes un candidato muy fuerte en Ron DeSantis, que disminuyó su aprobación y sus números en los últimos 3 meses por tener un comienzo algo complicado y torpe en anunciar su candidatura y esperar tanto tiempo para hacerlo. Pero le queda mucho tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Date cuenta que estas elecciones van fluctuando estado en estado. Y prevalecer en un estado, ganar un estado, te da mucho impulso. Y ya vamos a empezar con el estado de Iowa, de New Hampshire, después Carolina del Sur, y date cuenta que el candidato que gane cada estado usualmente tiene un brinco importante en los números inmediatamente después de esa victoria. Así que vamos a ver si alguien puede prevalecer o por lo menos quedar un segundo lugar importante con Donald Trump en Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur. El estado donde más chances hay de ganarle a Donald Trump va a ser el de New Hampshire. Y porque las leyes de votación ahí permiten a la persona que no es republicana cambiar ese día para votar. Y eso puede ayudar a los contrarios del expresidente. Sobre todo si el gobernador Chris Sununu, que se rumora puede entrar también en la batalla, así lo hace. Bueno, pues tendremos que esperar, el tiempo nos lo va a decir. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Al Cárdenas, colaborador de CNN Español y estratega republicano desde Miami. Feliz noche. Cómo no, mucho gusto.